Ya vimos la importancia de ser fieles, o en su caso, cuando alguien es infiel. Pues hoy vamos a ver esa parte. ¿Qué tipos de infidelidad hay? ¿Qué es la fidelidad? ¿Y qué es su contrario? Acompáñanos a lo largo de este podcast y trataremos con esto de enriquecer tu visión del tema y no reducirlo solamente a las áreas que más nos duelen, porque es importante tener conocimiento y conciencia de otras áreas que también implican la infidelidad. Pues la palabra infidelidad, que proviene del latín, tiene una visión, un concepto que nos ayuda a entender que hay que cumplir algo. Yo soy fiel a una doctrina, soy fiel a mi palabra, soy fiel a mi país, soy fiel a mis pensamientos, soy fiel a alguien o a algo que tengo o que poseo. Soy constante, lo mantengo, soy firme en sostener aquello que he dicho que voy a hacer o en aquello que creo. Por ello es muy importante que también liguemos este concepto a cuando un notario da fidelidad, da fe a algo que se constata que sí es auténtico, que sí es genuino, que sí sucedió, que es copia del original. Ser fiel, entonces, da fe, fidelitas, a que realmente es algo que es coincidentemente congruente y consistente con su original. O que está correcto, que es honrado, que es honesto. Y esto implica, vuelvo a señalar, que sea persistente en el tiempo, que no se quede con algo que nomás se dijo una vez y ya después no se reafirma ni constata. Una persona fiel, entonces, es aquella que mantiene su palabra, que cumple sus compromisos, que es capaz de constatar en sus actos aquello que ha prometido y lo cumple bien. Todos podemos fallar, evidentemente, esto ya sabemos que pasa en la vida, pero el tema es que tu intención, de tu propia voluntad, por tu propio esfuerzo, tú desees ser constante, conscientemente responsable de aquello a lo que tú te comprometiste y aquello que tú has señalado como una promesa, vamos a decir, un juramento, si tú quieres incluso, pero que de alguna forma estás dispuesto seriamente a cumplirlo. Entonces, en la pareja, sí es cierto que nosotros cuando nos comprometemos, y esto es incluso antes de llevar a un trato directamente civil o que se haga ya un pacto cívico que acaba siendo el matrimonio civil o un pacto religioso y comprometido frente a la familia y sobre todo ante el altar y ante Dios. Y esto es también una voluntad, una decisión, una manera personal de estar siendo consciente y con plenitud de sapiencia de lo que estoy haciendo y que por eso hay un consentimiento, que yo reafirmo que evidentemente estoy muy responsablemente frente a la ley o frente a Dios y frente al pueblo, frente a mi familia, de dar un sí, un consentimiento a esto que yo estoy de alguna forma diciendo que la quiero, que la voy a cumplir, que lo quiero, que lo voy a respetar, que voy a estar con él todos los días de mi vida. Es decir, hay una serie de promesas, de sentencias que de alguna forma he de sustentar y de sostener a lo largo de todo el proceso que yo estoy cumpliendo en ese momento. Entonces, finalmente, ser fiel es muy importante, pero sobre todo, y lo que debe de constatar es a lo que tú has prometido. Ser fiel es cumplir con tu promesa, con tus compromisos, con aquello que tú te has obligado a hacer. Por eso también es un infiel el que dice que va a pagar y no paga. El que dice que va a ir y no va. Es
no fiel a su palabra, no fiel a su propia promesa, a su propia, vamos a decir, obligación interna de un deber de hacer algo que finalmente debe de cumplir. Por ello mismo, entonces, partamos de esa idea. Ser fiel cumple con lo que prometiste el día que te casaste. Por lo menos trata, por lo menos lleva la intención plena y completa de hacerlo. Eso es un hecho fundamental en esto que estamos señalando. Si no hay esa fidelidad a tu propia palabra, tú mismo eres uno infiel contigo mismo. Amén de que estás siendo infiel con la persona que tampoco le estás cumpliendo. Y de aquí que se reproduce una infidelidad hacia ti y hacia el otro, porque no estás cumpliendo lo que tú prometiste, lo que tú dijiste que ibas a hacer, lo que tú de alguna forma te empeñaste consciente y responsablemente de decirlo el día que lo dijiste frente al altar, frente a Dios, frente al juez en lo civil, frente a tu familia, pero sobre todo frente a tu pareja y especialmente frente a ti mismo. Entonces vamos con esto a fortalecer nuestro concepto de fidelidad. Fidelidad es yo estar plenamente, conscientemente, responsablemente de lo que yo he prometido, de lo que yo he señalado, de las palabras que yo he mencionado y que estoy decidido a cumplir aquello a lo que yo me estoy comprometiendo y responsabilizando. Eso es ser fiel. Para que no confundamos que la infidelidad es solo o tiene que ver solo y estrictamente con el no ser leal o darle la espalda a la propia pareja y irte a involucrar con otra persona, que ese es evidentemente un tipo de infidelidad y que es quizás la más dolorosa o la más frecuente, pero no es la única. En este podcast, entonces, solo quiero dar esta introducción a este tema de la infidelidad, que ya comenzamos en el anterior, pero ahora vamos a señalar que hay, por lo menos que yo conozca, 5 tipos de fidelidad o de infidelidad en su caso. Si tú prometes ser próspero en lo bueno y en lo malo, es decir, en la prosperidad o en el fracaso o en las dificultades, eres infiel al momento de no cumplir el ser precisamente constante y persistente en cumplir con tu presencia con la persona que tú le prometiste estar siempre en lo próspero y en lo adverso. Entonces, si no estás en lo próspero y en lo adverso, de alguna manera tú ya estás siendo infiel a tus propias palabras que señalaste en el momento del matrimonio, por lo menos en la fórmula que promueve el catolicismo, el cristianismo. Pero estas 5 tipos de infidelidades las voy a nominar porque las vamos a ver a lo largo de los próximos podcasts. Uno muy importante, pues es la fidelidad que tienes que ver con darle prioridad a tu pareja por encima de tu propia familia. Es decir, de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos o de otras personas cercanas a ti, sobre todo los amigos. Fidelidad entonces es también corroborar, comprobar en las acciones y en los hechos que tú estás siendo fiel a tu persona y a tu pareja porque le das prioridad. Es lo más importante. Si lo pones en segundo plano, en segunda mesa, como se dice, plato de segunda mesa, automáticamente estás incumpliendo y te estás convirtiendo en una persona infiel. Aunque digamos, lo hacemos todos y se hace con mucha naturalidad y ni siquiera nos percatamos de que estamos siendo infieles. Vamos a ver entonces los otros tipos de infidelidades que son someramente, los voy a señalar. Infidelidad cuando tú también no cumples darle prioridad a tu familia y le das prioridad a tu trabajo. Eres infiel entonces cuando le das prioridad a tu
familia de origen, papá, mamá y hermanos, por encima de tu esposa, de tu esposo y de tus hijos. Eres infiel cuando tú de alguna manera tus afectos, tus cariños están más centrados en tus amistades que en tu propia pareja, y eso que es también muy común, que se le dé prioridad a los amigos o a las amigas. También eres infiel cuando de alguna forma tú inviertes, pones tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo en otras actividades que no es precisamente con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, y que de alguna forma andas desviando recursos hacia otras personas, hacia otros asuntos o hacia otros negocios, y sobre todo no diciendo la verdad, no contando, no comunicándolo a tu pareja, que lo hagas a sus espaldas. También se es infiel entonces cuando tú de alguna manera no eres honesto, sincero, abierto, franco, transparente con tu pareja y le escondes, le ocultas, le mientes, le engañas con muchas cuestiones que son personales porque no le tienes confianza. Entonces, la falta de confianza, la falta de comunicación, la falta de transparencia también es un acto de infidelidad. Como se pueden dar cuenta, hay varios aspectos que debemos de considerar antes de solamente llegar a reducir la infidelidad a el acto sexual, el acto afectivo emocional con otra persona, porque hay otros, quizás menos graves y menos dolorosos, pero no por ello menos importantes y menos significativos. De verdad, tomemos conciencia de la importancia de lo que significa ser fieles. Aquí lo dejamos y en el próximo podcast, acompáñanos. La próxima ocasión trataremos estos temas que hoy hemos puntualizado, que simplemente hemos señalado, los tipos de infidelidad. Y progresivamente en los próximos programas lo haremos uno por uno, señalándolos para que de alguna forma tú vayas también configurando una visión de lo que significa verdaderamente ser fiel o en su caso ser infiel. Que tengas una bonita jornada.